Estás por entrar a la hora sobrenatural de Alimenta tu Miedo por Latin Evolution Radio y Televisión. Latin Evolution Radio y Latin Evolution TV presentan Alimenta tu Miedo. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Latin Evolution Radio y Televisión. Yo soy Miguel Salas y esto es Alimenta tu Miedo. Vamos a iniciar un recorrido a través del misterio, de lo insólito, de lo sobrenatural. Un recorrido que haremos junto a los protagonistas de los relatos que se han enfrentado a duendes, fantasmas, seres y espectros que moran en ese mundo. En el mundo invisible, en el mundo de lo sobrenatural. Estén preparados para sentir escalofríos, para alimentar su miedo. Sean bienvenidos, empecemos. Hoy vamos a platicar sobre los sacrificios humanos que se hacen en las grandes construcciones. No olvides seguirnos por Twitter, Spotify, iHeartRadio, YouTube, Instagram, Facebook y por www.latinevolutionradio.net. This is not a test. This is a national emergency. Hoy vamos a platicar sobre el mito urbano de los sacrificios humanos o la ofrenda de almas cuando está la construcción de un puente, un gran edificio, un estadio de fútbol o cualquier construcción urbana que sea catalogada como una mega construcción. Y esto es como un secreto a voces, ya que hay muchos testigos, muchas personas que afirman haber visto cómo se entierran a estas personas, sobre todo vagabundos, niños de la calle o borrachines, en las bases de esas construcciones, supuestamente en un pacto que se hizo con alguna entidad o alguna deidad para que estas construcciones soporten el paso de los años. Y aunque para hablar de sacrificios necesitaríamos remontarnos mucho tiempo atrás en la historia del hombre, porque aunque se hable mucho de los sacrificios de sangre que hacían los aztecas o las culturas precolombinas a sus dioses, esta práctica, la de hacer ofrendas a los dioses o alguna deidad, es tan antigua como la historia misma del hombre. Y como les digo, si checamos en los anales de la historia, podremos encontrarnos a los pueblos como los celtas y los cartagineses, que ellos también ofrecían este tipo de sacrificio a sus dioses para tener una comunión entre el hombre y los dioses. Y de algún modo estos rituales de los sacrificios se trasladaron o sobrevivieron al paso del tiempo y llegaron a la modernidad. Y hay dos leyendas del país de Japón que son muy impresionantes con respecto a esto, al sacrificio de humanos en las construcciones para que éstas soporten el paso del tiempo. Pero a diferencia de las leyendas urbanas latinoamericanas, las leyendas japonesas tienen más que ver con el valor de la persona, porque en las leyendas del Japón la persona tenía que aceptar el sacrificio voluntariamente, o si no, ser ella misma la que se ofrecía para ese sacrificio, ya que ellos lo consideraban un gran honor, para que esa construcción soportara todo tipo de embates, ya sea invasores, las inclemencias del clima o el tiempo. Entonces tenía más que ver con el valor.
A diferencia de los mitos latinoamericanos, donde a las personas que se entierran en las bases de estos edificios son gente inocente, normalmente se comenta que son borrachines, niños de la calle, vagabundos o algún obrero despistado que se queda a dormir por la noche en la construcción. Y como lo mencioné al principio, esto es un secreto a voces. Es algo que no se dice abiertamente, pero queda una gran sospecha, una gran duda de que si realmente esto está sucediendo en esas construcciones o simplemente es un mito urbano más. Para esta investigación quiero agradecer la colaboración de Elizabeth González, una amiga del Perú, que me estuvo haciendo llegar mucho material de ese país sobre esta situación. Y les recuerdo la forma para ponerse en contacto conmigo a través de la página de www.latinevolutionradio.net, en Facebook Alimenta tu Miedo y en el correo alimentatuMiedo@gmail.com. Ahí pueden mandarme audios, relatos, videos, ahí pueden enviarme todo lo que ustedes gusten con el tema de lo sobrenatural. Voy a revisar todos y cada uno de los casos o videos que me envíen y prometo subirlo al programa para que aquí todos los demás escuchemos o sepamos qué es lo que está sucediendo en ese mundo invisible con el cual ustedes han tenido contacto. A través del programa también vamos a escuchar una leyenda que recopiló este gran escritor, que tiene también que ver con estos temas, con las personas que son enterradas en las bases de las construcciones para que soporten el tiempo. Vamos a ir a un corte musical y regresamos con más relatos de terror. Vamos a escuchar a Carla Lagrande con el tema Lo perfectamente opuesto.
Acabamos de escuchar a Carla Lagrande con el tema Lo perfectamente opuesto, música que solo escucharás por Latin Evolution Radio y Televisión. Estás escuchando Alimenta tu miedo. Regresamos. Estamos creando ideas, despertando conciencias, uniendo hermandades. Somos Latin Evolution Radio y Televisión y hacemos lo que queremos. Ivonne Delgado Realtor reconoce el valor de la familia, sabe de la importancia de cimentar tu futuro. Compra tu casa con Ivonne Delgado Realtor. Llama al teléfono 612-578-9762. Ivonne Delgado, tu mejor opción en la compra de tu casa. Recuerda 612-578-9762. Con Ivonne Delgado, tu casa es una realidad. Este puede ser tu espacio publicitario y utilizar todas las plataformas digitales para llegar a más personas y dar a conocer tu negocio y tus servicios. Anúnciate en Alimenta tu Miedo llamando al teléfono 612-406-6632. Estamos en todos lados porque hacemos las cosas en grande, porque en Latin Evolution Radio y Televisión somos líderes en publicidad digital. En Latin Evolution Radio y Televisión hacemos lo que queremos. Estás escuchando Alimenta tu Miedo. No olvides seguirnos por Twitter, Spotify, iHeartRadio, YouTube, Instagram, Facebook y por www.latinevolutionradio.net. El siguiente relato está escrito y adaptado por Chemo San Juan. Este relato está basado en hechos reales que fueron contados a Chemo San Juan por la señora Toñita Flores. Chemo San Juan, al igual que yo, tiene una fascinación por la recopilación de relatos o leyendas y también le gusta la investigación sobre temas sobrenaturales. He estado en contacto con él y tenemos una entrevista muy interesante pendiente. Todo es que coincidamos ahora sí en tiempos, tanto él como yo, pero se va a dar esa entrevista tarde que temprano, las cosas van a fluir y se darán. Y como sé que me estás escuchando, te mando un afectuoso saludo, cuídate mucho. Este relato está titulado Las almas atrapadas de Villa del Carbón, o los que viven en las paredes. Los emparedados, una leyenda urbana de los muertos que soportan construcciones, y si has notado que los días que se celebra el Día de Muertos hay colocadas flores de cempasúchil y algunas cruces. En algunos puentes, carreteras y grandes edificios de la capital del estado. No creas que necesariamente alguien ha muerto ahí, sino que sin duda alguna podría tratarse de una ofrenda para algún emparedado. Es decir, gente que fue enterrada viva para soportar el peso de un puente o de alguna construcción, o murió por pura coincidencia, pero de este modo su espíritu evitaría que esta obra se derrumbe. La señora Toñita aclara que ella fue testigo de una situación que pasó en un edificio donde ella trabajaba en la Ciudad de México. Ella declara que en ese lugar todo era muy raro, que en ese lugar siempre estaba frío, se escuchaban voces y se veían sombras donde nadie había pasado. Cuando empezaron a colar los muros de ese imponente edificio situado en Paseo de la Reforma, fue necesario que otro turno fuera abierto, el turno nocturno. También cabe aclarar que ese turno era el mejor pagado, y aunque muchos de los obreros locales se ofrecieron para trabajar el turno, los ingenieros, por una extraña razón, solamente seleccionaron a la gente indígena, de preferencia que no supiera leer ni escribir, o que viniera de más lejos. Esa gente era la gente de Villa del Carbón. Trabajaron 4 días, al 5.º día ya no se presentaron. Los contratistas le preguntaron a los ingenieros
qué había pasado con esta gente, y estos solamente les dijeron que habían renunciado y nunca jamás se volvió a saber nada de ellos. Había pasado un año de ese acontecimiento y yo seguía trabajando ahí, ya que había trabajo garantizado mínimo por 5 años. Un buen día cambiaron al velador y el nuevo velador era un santero. A él le gustaba portar collares y pulseras como amuletos, y él comentaba que venía de tierra de brujos, que él era de Catemaco, Veracruz, y como éramos de su confianza, él nos comentó que él ya sabía lo que estaba pasando ahí. Yo en aquel entonces tenía 26 años y me aterraba escuchar lo que él decía, sobre todo porque recién me habían cambiado al turno nocturno. Esto que estoy relatando ocurrió en el año de 1985, que fue exactamente cuando yo empecé a trabajar en el departamento de limpieza, y era la única mujer en ese entonces que conocía a los 100 trabajadores que laboraban en esa obra. Al velador anterior lo habían corrido porque se dormía por las noches, pero este nuevo velador, el santero, me empezó a tomar mucha confianza y me contaba las cosas que sucedían después de la medianoche. Pero también había cosas que sucedían durante el día, y aunque al santero yo le tenía mucho respeto, los demás decían que estaba loco. Pero cierta noche el santero llegó muy exaltado y me enseñó unos huesos. Él decía que esos huesos pertenecían a un cristiano, que eran huesos pertenecientes a los dedos de una mano, que los había encontrado en un muro que no había sido bien colado. Me dijo que la mano pareciera quererse salir de ese muro, pero no dijimos nada, nos quedamos callados ante ese suceso. Pasó el tiempo y empezaron a colar todos los muros. Los arquitectos empezaron a escoger gente una vez más para trabajar en el turno nocturno. Una vez más los ingenieros escogieron a los indígenas que provenían de Villa del Carbón. Obviamente la necesidad y la promesa de una mejor paga, ellos aceptaron. Uno de ellos le comentó al santero que había aceptado trabajar en el turno nocturno, a lo cual él le dijo que no aceptara eso, que mejor se regresara a su lugar de origen, ya que si lo hacía, seguía trabajando ahí, no viviría para contarlo. Pero ellos tenían mucha necesidad de sacar adelante a su familia, y fue ahí donde firmaron su contrato con la muerte. Pasó exactamente lo mismo. Después de 4 días, nadie los volvió a ver. Juan, Pedro, Pablo, Ignacio y muchos más dejaron de existir para vivir emparedados en esa construcción. Yo tenía mucho miedo de esto y sabía que nadie me creería, ya que ningún familiar vino a preguntar nada sobre ellos. Yo le comenté a mi suegra sobre lo que estaba sucediendo en la construcción y ella me dijo casi lo mismo que me había dicho el santero, que uno de los ingenieros había hecho un pacto con el diablo y este pacto tenía que ser de almas humanas, que las personas tenían que ser enterradas vivas, ya sea en las paredes, en las plataformas o en los cimientos del edificio, ya que de esta forma las almas de estos pobres infortunados mantendrían de pie por mucho tiempo esa construcción. Un día bajé con el santero al sótano a eso de la medianoche y él me enseñó dónde estaban las personas emparedadas y no podía creer lo que mis ojos veían. Les juro que ahí pasaban cosas raras, se veía gente muerta laborando y yo fui testigo de eso, y aunque el arquitecto decía que no era cierto, él sabía que era verdad. Esa noche vimos sombras que llevaban palas y carretillas y otras que colaban concretos, otras tanto taladraban paredes y otras más lloraban frente a las paredes, señalando a los muros como si quisieran que los encontraran de alguna manera. El santero me tomó por la mano y me sacó de ese lugar de concreto y tristeza. Le comenté al santero que tenía muchas ganas de correr y decirle a todos los albañiles qué era lo que estaba pasando, pero él me dijo que no era necesario, que todos los demás sabían qué era exactamente lo que pasaba en ese lugar,
pero callaban al igual que nosotros, ya que necesitaban el trabajo. El santero me dijo que no me preocupara, que él vería la forma de ayudar a liberar a estas pobres almas en desgracia. A la siguiente noche, sin que nadie nos viera, fuimos exactamente al mismo lugar. Empezó a prender velas y empezó a hacer una serie de rezos y empezó a invocar a un dios suyo llamado Uhum por el descanso de estas pobres almas en desgracia. Después de que terminó de rezar, pasó algo increíble. Como si fuera la hora de salir del trabajo, uno a uno, estos humildes indígenas salían de entre los muros, paredes y otro de los pisos. Parecían sonreír y todos se dirigían hacia la salida. El santero había liberado su alma. Y esto fue lo que le relató la señora Toñita Flores a Chemo San Juan. Vamos a ir a un corte musical y regresamos con más relatos de terror. Vamos a escuchar el tema Terraza en la azotea a cargo de Senchi.
Acabamos de escuchar Terraza en la azotea a cargo de Senchi, música que solo escucharás en Latin Evolution Radio y Televisión. Estás escuchando Alimenta tu miedo. Regresamos. Somos Latin Evolution Radio y Televisión y traemos música, noticias, deportes, información médica, horóscopos, cotorreo, programas de terror y misterio. En Latin Evolution Radio y Televisión tenemos el sentir, el ritmo y el sabor latino. En Latin Evolution Radio y Televisión hacemos lo que queremos. Ivonne Delgado Realtor reconoce el valor de la familia, sabe de la importancia de cimentar tu futuro. Compra tu casa con Ivonne Delgado Realtor. Llama al teléfono 612-578-9762. Ivonne Delgado, tu mejor opción en la compra de tu casa. Recuerda 612-578-9762. Con Ivonne Delgado, tu casa es una realidad. En Latin Evolution Radio somos los líderes en publicidad digital. Da a conocer tu negocio o tus servicios a través de este programa. Llama al teléfono 612-406-6632. En Latin Evolution Radio y Televisión hacemos lo que queremos. Estás escuchando Alimenta tu miedo. No olvides seguirnos por Twitter, Spotify, iHeartRadio, YouTube, Instagram, Facebook y por www.latinevolutionradio.net. Las leyendas japonesas de Itobashira y Oshizu hablan exactamente sobre esta creencia de que es necesario realizar sacrificios humanos para garantizar la fortaleza de cualquier obra. La leyenda de Itobashira, que significa pilares humanos, nos cuenta la historia del castillo Matsue, que durante el tiempo que trataron de construirlo no duraba más de 3 días en pie. Tanto los ingenieros como los trabajadores de la obra ya estaban desesperados, así que decidieron buscar un sacrificio perfecto para los edificios. Y es aquí donde empieza la leyenda de Itobashira, ya que se dice que fue una valerosa y hermosa doncella cuyo talento era bailar, la que se ofreció como sacrificio a los dioses para que permitieran la construcción de ese castillo. Y de esta manera ella fue enterrada en los muros centrales del castillo. Y según se dice, desde este momento no hubo ningún problema para terminarlo. Y aunque el nombre de la chica se perdió a través del tiempo, aún en la actualidad hay personas que aseguran que ella está aún dentro de esas paredes, pues más de uno asegura haber visto salir de entre los muros a su fantasma y verlo bailar. Mientras tanto, en la leyenda de Oshizu se comenta algo similar. No podían terminar el castillo llamado Maruoka, y es una valiente anciana que era invidente la que se ofrece como sacrificio para que el castillo pueda ser terminado. Pero a cambio de su sacrificio, ella pide que su hijo sea tomado al servicio del señor feudal. Y es así como esta valiente anciana es colocada dentro de los muros de este castillo. Pero lamentablemente esta historia no tiene un final feliz, ya que el señor feudal no cumplió con la promesa hecha a la anciana. Y es por eso que muchos dicen que el foso del castillo se inunda constantemente, ya que es el espíritu de la anciana que llora por su hijo. Como les comentaba en el corte anterior, esto de los sacrificios no es algo, digamos, único en Latinoamérica, ni tampoco de los pueblos precolombinos. Todas las culturas antiguas le ofrecían sacrificios humanos a sus dioses.
Y hay una leyenda urbana aún más actual e involucra a un edificio que viene siendo como la meca para los aficionados al equipo del América. El Estadio Azteca, también conocido como el Coloso de Santa Úrsula. Este icónico inmueble se empezó a construir en 1962 y lo terminaron en 1966. Durante más de sus 50 años, este coloso no se ha salvado de ser incluido dentro de leyendas urbanas que bien pueden alimentar tu miedo. Una de estas leyendas asegura que este estadio fue construido sobre un cementerio azteca, por lo cual es terreno sagrado. Y a su vez esto provocó que durante su construcción se reportaran varias desapariciones y muertes de los obreros que ahí laboraban. Varios ex trabajadores aseguran que se mandaban cuadrillas enteras a cierta sección del inmueble y que muchas veces algunos no regresaban. También comentan que por las noches se escuchan ruidos de personas en plena construcción. También se escuchan lamentos y gritos de personas pidiendo ayuda. Pero la leyenda más macabra la cuentan los trabajadores del turno nocturno del Estadio Azteca, quienes dicen que muchas veces se les ha aparecido un niño, el cual les ha pedido ayuda para localizar a sus padres. Según una televisora, informó que este infante murió aplastado después de que una avalancha humana le pasara por encima. Y para aquellos que quieran ver el video del supuesto niño fantasma, me tomé la libertad de subir el video, si gustan checarlo más tarde, en cualquiera de las plataformas digitales que maneja Latin Evolution Radio y Televisión. Y hay quienes aseguran que estos fenómenos que se dan dentro del Estadio Azteca tiene que ver en la forma de que los arquitectos que construyeron ese inmueble aplicaron una antigua tradición, la de cimentar las bases no solo con el mejor cemento, sino también con el alma de algunos trabajadores. Pero esto no solo se comenta sobre el Estadio Azteca, ya que, como he dicho, es un secreto a voces que siempre que se construye, sobre todo puentes, se rumora que en cada una de las columnas que sostiene al puente hay un muertito. Vamos a ir a un corte musical y regresamos con más relatos de terror. Vamos a escuchar a Mar Bey con el tema Lago de Madera.
Acabamos de escuchar el tema Lago de Madera a cargo de Mar Bay, música que solo escucharás por Latin Evolution Radio y Televisión. Estás escuchando Alimenta tu Miedo. Regresamos. Somos Latin Evolution Radio y Televisión y traemos música, noticias, deportes, información médica, horóscopos, cotorreo, programas de terror y misterio. En Latin Evolution Radio y Televisión tenemos el sentir, el ritmo y el sabor latino. En Latin Evolution Radio y Televisión hacemos lo que queremos. Ivonne Delgado Realtor reconoce el valor de la familia, sabe de la importancia de cimentar tu futuro. Compra tu casa con Ivonne Delgado Realtor. Llama al teléfono 612-578-9762. Ivonne Delgado, tu mejor opción en la compra de tu casa. Recuerda 612-578-9762. Con Ivonne Delgado, tu casa es una realidad. Este puede ser tu espacio publicitario y utilizar todas las plataformas digitales para llegar a más personas y dar a conocer tu negocio y tus servicios. Anúnciate en Alimenta tu Miedo llamando al teléfono 612-406-6632. Estamos en todos lados porque hacemos las cosas en grande, porque en Latin Evolution Radio y Televisión somos líderes en publicidad digital. En Latin Evolution Radio y Televisión hacemos lo que queremos. Estás escuchando Alimenta tu Miedo. No olvides seguirnos por Twitter, Spotify, iHeartRadio, YouTube, Instagram, Facebook y por www.latinevolutionradio.net. La leyenda de los niños emparedados en la presa de San José. Según se cuenta, el emparedar niños es algo que se hacía y se han encontrado datos de esa práctica en el siglo XVII en Alemania. En México es algo que no se ha documentado, más bien se toma simplemente como un mito urbano, y aunque muchas veces y siempre por error se han encontrado osamentas de personas que han sido enterradas en las bases ya sea de puentes, edificios, presas, pero siempre ha quedado ahí, velado por el misterio, porque nadie quiere revelar la verdad acerca de los sacrificios que se hacen en estas construcciones. Esta leyenda sobre la presa de San José en San Luis Potosí es una de tantas leyendas o mitos urbanos que se cuentan sobre las personas que han sido emparedadas para que sus almas sirvan de soporte a estas construcciones. La construcción de la presa de San José se inició en septiembre de 1863 y fue terminada en el año de 1907. Esta obra fue dirigida por el ingeniero José María Siliceo y fue construida para reemplazar a la presa de la Constancia. Según se rumora que aunque había mucha gente de la alta sociedad y gente que pertenecía al gobierno, también estaban las personas que tenían estudios esotéricos y que practicaban el espiritismo, y que fueron estas las que aconsejaron a los constructores que se debería de enterrar niños en las bases de la presa para que soportara el paso del tiempo. Según se cuenta que esta gente empezó a comprar niños a las familias de escasos recursos, sin decirles para qué se usarían, simplemente les dijeron que apoyarían una buena causa, y se rumoraba que la edad de los pequeños variaba entre bebés a niños de 4 años. Y así fue como los niños vivos fueron colocados en un hueco de las columnas, y para mantenerlos tranquilos les dieron dulces, y así poco a poco los fueron encerrando con ladrillos. También se rumora
que no solamente fueron los niños quienes fueron emparedados vivos, sino también algunos presos indeseables y varios vagabundos. Según la leyenda, la noche del 14 de septiembre de 1933, un día antes de que la presa de la Constancia se reventara y causara muchas muertes en la ciudad, los pobladores aseguran que en el viento se escuchaban gemidos como de niños llorando, pero nadie prestó atención a esos sonidos extraños. Y el día 15 de septiembre de ese mismo año, la tragedia tocó a las puertas del pueblo. La presa de la Constancia había reventado y se llevó en su paso a varios de los pobladores de ese lugar. Esta leyenda también tiene una variable, en la cual señalan que fue el diablo quien se presentó disfrazado de un ingeniero y fue él quien propuso que a modo de sacrificio se deberían de emparedar niños vivos, ya que de este modo, según afirmó este ser, el hecho de que colocaran niños vivos en los cimientos de la presa le garantizaba que ésta no se cayera y que durara mucho tiempo. En la actualidad, la presa de San José en San Luis Potosí tiene más de 100 años de haber sido construida. Aún en la actualidad, los moradores de esa zona temen escuchar el llanto de los niños, ya que saben que este llanto significa que se acerca una calamidad a ese lugar. Vamos a un corte musical y regresamos con más relatos de terror. Vamos a escuchar a Stefan Karlen con el tema Llamada Nocturna.
Acabamos de escuchar a Stefan Carlen con el tema Llamada Nocturna, música que solo escucharás en Latin Evolution Radio y Televisión. Estás escuchando Alimenta tu Miedo. Regresamos. Estamos creando ideas, despertando conciencias, uniendo hermandades. Somos Latin Evolution Radio y Televisión y hacemos lo que queremos. Ivonne Delgado Realtor reconoce el valor de la familia, sabe de la importancia de cimentar tu futuro. Compra tu casa con Ivonne Delgado Realtor. Llama al teléfono 612-578-9762. Ivonne Delgado, tu mejor opción en la compra de tu casa. Recuerda, 612-578-9762. Con Ivonne Delgado, tu casa es una realidad. En Latin Evolution Radio somos los líderes en publicidad digital. Da a conocer tu negocio o tus servicios a través de este programa. Llama al teléfono 612-406-6632. En Latin Evolution Radio y Televisión hacemos lo que queremos. Estás escuchando Alimenta tu Miedo. No olvides seguirnos por Twitter, Spotify, iHeartRadio, YouTube, Instagram, Facebook y por www.latinevolutionradio.net. Y durante la investigación de este tema, el tema de los emparedados, me acordé de una situación que se dio en Acapulco. Si no mal recuerdo, yo estaba en la primaria y fue algo como una histeria colectiva porque se empezaron a perder varios niños y había varios rumores, uno que habían sido los gitanos, otro que habían sido los circos, ya que supuestamente a estos niños que se llevaban los ocupaban para alimentar a los leones y tigres que estos circos llevaban. Pero haciendo memoria, también en ese tiempo empezó la construcción de algunos de los hoteles que se encuentran en la costera Miguel Alemán. Y les comento esto de la psicosis colectiva que había en ese entonces, porque la casa de mi mamá, la casa de ustedes, se encuentra a escasas 2 cuadras de la escuela. Yo me iba caminando de la casa a la escuela y regresaba de la escuela a la casa. Eso era normal para mí, pero en este tiempo mi mamá iba todas las tardes por mí. Y desgraciadamente para los padres de los niños que desaparecieron, las autoridades de ese entonces, bueno, al igual que ahora, nunca dan una respuesta concreta de qué fue lo que le pasó a estos pequeños, dónde fueron llevados, dónde quedaron sus cuerpos, qué les pasó. Simplemente desaparecieron. Y estamos hablando de un tiempo que no había tanta violencia como lo hay ahora. O probablemente la había, pero como no había forma de saberlo, pues no nos enterábamos. Ahora con estos celulares que traen su cámara portátil, pues nos enteramos de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Siempre hay un testigo con alguna cámara. Y volviendo al tema de los trabajadores, niños, vagabundos, borrachines que están emparedados en estos pilares de alguna construcción, pues es un tema con muchísimos relatos y leyendas, pero pues no las puedo nombrar todas, pero es increíble la cantidad de leyendas sobre este tema. Y estas leyendas urbanas no solamente se comentan aquí en México ni en Latinoamérica, sino es a nivel mundial. Y ya después de narrarle los hechos, de ponerlos a su conocimiento, me gustaría saber cuál es su opinión. ¿Qué opinan ustedes? ¿Esto es solamente un mito urbano o realmente está sucediendo esto en las grandes construcciones? Ya para despedirme, los dejo con una frase célebre de Jessica Lange en un personaje llamado Constant Landon. No creas que la única realidad es la que puedes ver. Muy buenas noches y hasta la próxima.
Antes de despedirme, quiero agradecerles el haberme permitido entrar a su casa, a su oficina, a su auto. Y recuerden hoy por la noche, antes de dormir, revisar debajo de su cama, cerrar el closet, no vaya a ser que algo se alimente de sus miedos. Muchas gracias y hasta la próxima. Acabas de escuchar las crónicas de terror de Alimenta tu Miedo.